Estamos llegando ya al final del viaje de Abraham, de la vida de Abraham. Ya nos queda solo 2 capítulos más y terminamos. Y creo yo que sin dudas la vida de Abraham hasta este punto ha sido una montaña rusa. Hemos visto cómo ha conocido a Dios con más profundidad, hemos visto cómo ha pecado una y otra vez y cómo ha pagado las consecuencias de sus pecados. Hemos visto a Abraham en partes muy altas donde decimos, wow, o sea, hizo algo increíble. Y lo hemos visto en partes muy bajas donde decimos, Abraham, ¿cómo hiciste eso? ¿Qué te pasa? O sea, en el capítulo anterior estabas acá y ahorita estás acá. Y hay 2 constantes en la historia de Abraham que nunca debemos de perder de vista. La primera es la profunda dependencia de Abraham. Hasta ahorita tú y yo hemos podido ver que Abraham depende completamente de Dios. No en el sentido de que él diga, yo dependo de Dios en todo el tiempo. Ya vimos que a veces recurre a depender de sus mentiras, de sus artimañas, sino en el sentido de que, como veíamos hace unos capítulos, si la promesa de Dios se va a cumplir, es solo porque Dios la va a llevar a cumplimiento. Y número 2, hemos visto, conectado con esto, la maravillosa fidelidad de Dios. A lo largo de toda la historia de Abraham, a lo que se ha mantenido constante es la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel, ha cuidado y ha consolado a Abraham y a toda su familia. La bondad de Dios y su amor se han mantenido presentes en todo momento. Pero en este punto de la vida de Abraham, en lo que conocemos como el clímax de la historia de Abraham, el Dios que lo llama amigo, parece que se presenta ante él como su enemigo. Y esta no es una experiencia única para Abraham. En Job 33:10, Job dice, Dios busca pretextos contra mí, me tiene como su enemigo. Y el salmista en el Salmo 88 dice, me has puesto en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos, en las profundidades. Ha reposado sobre mí tu furor y me has afligido con todas tus olas. Esta es una experiencia con la que yo creo que todos nosotros podemos identificarnos. Podemos mirar a nuestro alrededor y contemplar nuestra situación. Y muchas veces no pareciera que Dios es tan bueno como Él dice ser. Si tú y yo miramos nuestra situación, vemos lo que estamos viviendo, vemos cómo nos sentimos, fácilmente podemos llegar a la misma conclusión que Job. Dios me tiene como su enemigo. ¿Por qué Dios nos llama a vivir ciertas cosas de ciertas maneras específicas? ¿Por qué lo hace así? Y entonces me gustaría que viéramos 3 partes del llamado de Dios. Vamos a ver la naturaleza del llamado, el terror del llamado y la esperanza del llamado. La naturaleza del llamado, el terror del llamado y la esperanza del llamado. Según el testimonio del Nuevo Testamento, el llamado de Dios a nuestras vidas es algo fundamental. Según Romanos 8, Dios solo santifica a aquellos que llama. Dios solo glorifica a aquellos que llama. En Filipenses 3, Pablo dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento. Y en Efesios 1, Pablo ora por los efesios pidiendo que ellos puedan saber cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? Entonces, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, el llamamiento es una idea que se mantiene como principal. No es algo que está simplemente apareciendo de vez en cuando, sino que está todo el tiempo ahí. Y que si te fijas, Pablo le está diciendo a los efesios, espero que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, lo cual implica que el llamamiento no solo es cuando venimos a Cristo, los efesios ya habían venido a Cristo. Y sin embargo, Pablo sigue orando que ellos puedan entender la esperanza del llamamiento, que ellos puedan comprender a qué han sido llamados. En Efesios, más adelante, vas a leer, anden dignos de la vocación con la cual han sido llamados. Y la vida de Abraham ilustra el llamado de Dios y nos enseña al menos 2 cosas sobre la naturaleza de este llamado. Al menos 2 cosas. En primer lugar, como te dije, nos muestra que el llamado no es un evento de una sola vez. El llamado no es un evento de una sola vez. El llamado no es solo aquello que sentimos cuando venimos por primera vez a Cristo, sino que es algo continuo, algo que debería abarcar toda nuestra vida, cada día. Cuando tú y yo regresamos en la historia de Abraham, vemos que Dios ha llamado a Abraham una y otra vez desde que su viaje comenzó en el capítulo 12. No solo ha conversado con Abraham como amigo,
sino que una y otra vez lo ha llamado a hacer ciertas cosas. Lo ha llamado a salir de casa de su padre, lo ha llamado a despedir a su hijo Ismael, su hijo mayor, y ahora lo llama a sacrificar a su único hijo, el hijo de la promesa, el hijo que Abraham duró 30 años esperando. Ahora le dice, sacrifícalo. Todas estas veces que Dios se ha presentado delante de Abraham para llamarlo, tienen algo en común. Todas estas veces, aunque pudieran parecer diferentes cosas a hacer, que son diferentes cosas, en realidad tienen un mismo sentido. Noten en el versículo 2 cómo Dios da la instrucción a Abraham. En el versículo 2, fíjate bien, dice, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas. Dios está siendo específico. Isaac era el objeto del amor de Abraham y también era el medio de esperanza. Finalmente, ¿te acuerdas que cuando Abraham sale de su tierra, de casa de su padre, de su parentela, Dios le dice, haré de ti una gran nación? Y ahora Isaac es el medio por el cual esa promesa se va a cumplir. Todo aquello que Dios había dicho de Abraham, Isaac es el medio por el cual se va a cumplir. A través de Isaac, Abraham vería la promesa cumplida. Entonces Dios viene para probar a Abraham, para mostrar que el cumplimiento de la promesa no depende de que se dé en el tiempo adecuado. ¿Te acuerdas que una y otra vez Abraham le dice, Señor, es que ya estoy grande y mi esposa está grande? Y Dios dice, no importa, vamos a esperarnos. Tampoco depende de la matriz de Sara, porque luego dices que mi esposa es estéril. ¿Y qué dice Dios? No importa, no depende tampoco de eso. Pero ahora viene y Dios dice, no depende tampoco del hijo de la promesa. No depende ni del tiempo, ni de tu capacidad de procrear, ni del hijo mismo. La promesa no depende de nada de eso. El cumplimiento de la promesa depende única y totalmente de Dios. Y por lo tanto, es única y totalmente de Dios, de quien Abraham debe depender. Es única y totalmente en Dios que Abraham debe de encontrar su esperanza. Y todas las veces que Dios ha llamado a Abraham han sido para mover esto, para sacudir a Abraham en ese sentido. Vienen para sacudir lo que fácilmente se pudiera convertir en el cimiento de Abraham. El llamado del Evangelio no es a seguir un conjunto de instrucciones. Si te fijas, Dios no ha llamado a Abraham a específicamente darle 10 cosas que debes de hacer para que la promesa se cumpla. Y tampoco le ha llamado para decirle 10 cosas que nunca debes de hacer para que la promesa se cumpla. Ese no ha sido el llamado de Dios. ¿Sí? Tampoco ha sido simplemente creer en una serie de afirmaciones de Dios. Tampoco Dios le ha dicho, lo único que tienes que hacer es creer que yo soy Dios. Y listo. Todo está bien. Sino que más bien el llamado del Evangelio es para Abraham y es para nosotros el mismo. Depende completamente de Dios. Ese es el llamado del Evangelio. Depende completamente de Dios. Para tu valor, para tu esperanza, para tu seguridad, depende única y completamente de Dios. Depende única y completamente de Dios. Me gusta mucho la historia de Martin Lloyd-Jones, uno de los grandes predicadores de hace algunos años, porque Martin Lloyd-Jones era un doctor, porque estudió medicina, y él era un doctor que estaba en ascenso. Era una persona que se estaba convirtiendo en un doctor muy, muy famoso. Al punto de que Lord Horder, que era el doctor más famoso de toda Inglaterra y el médico del rey, lo tomó como su pupilo. Él dice, Lloyd-Jones y está escrito, Lloyd-Jones es la mente más capaz, más avivada que he visto, y él lo toma como su pupilo. Y entonces la carrera de Lloyd va en ascenso fugaz, está escalando todo lo que tú y yo pudiéramos imaginar que una persona quisiera: fama, reconocimiento, dinero. Lloyd-Jones lo está alcanzando. Pero él cuenta en una biografía que escribe, en una autobiografía, ¿verdad?, que un día entra a donde está Lord Horder, y Lord Horder está sentado frente a una chimenea, totalmente devastado, porque había una mujer con la que él tenía una relación, y esa mujer acababa de morir repentinamente, abruptamente. Y entonces Lord Horder está totalmente destruido. Esa mujer era su única relación, era la que iba a ser su familia, y sin embargo todo lo que él esperaba desaparece en un instante. Y Lloyd-Jones dice, en ese momento me di cuenta cuán vana es la seguridad que ofrecen las cosas materiales. Este era el hombre más
poderoso después del rey. Y sin embargo, todo lo que cimentaba su vida se destruyó en un segundo. En nada, todo se acabó. Y esto puede ser lo mismo contigo y conmigo. Porque muy fácilmente tú y yo nos fundamentamos, nos cimentamos, encontramos nuestro valor, nuestra identidad en otras cosas que no son Dios. Vamos y tomamos nuestro valor de otras cosas que no son Dios. Y esto puede ser cualquier cosa, puede ser tu trabajo, puede ser tu conocimiento, puede ser tu familia, puede ser tus habilidades, cualquier cosa se puede convertir en el cimiento. Y es por eso que Dios una y otra vez viene y sacude nuestros cimientos. ¿Para qué? Para llevarnos a depender solamente de Él. ¿Has escuchado esta frase que luego se dice por ahí? Dios nunca te va a dar más de lo que puedas soportar. Es una mentira. Es una mentira. Porque si Dios te diera solo lo que tú puedes soportar, ¿para qué quieres a Dios? Si tú lo puedes soportar. Dios siempre te va a dar mucho más de lo que tú puedes soportar en tus propias fuerzas. Porque la idea no es que lo soportes en tus propias fuerzas. La idea es que corras y digas, ¿ayuda? No puedo. No puedo. Si yo tengo que hacer esto yo solo, no puedo. Te necesito. Y es justo lo que Dios está haciendo aquí con Abraham. Creo que estamos muy familiarizados con la historia y perdemos un poco del punch, del golpe que esta historia debería producir en nosotros. Ahora, recuerda por un momento la vida de Abraham. Recuerda por un momento la vida de Abraham hasta ahora. Imagínatelo saliendo de la casa de su padre. Imagínatelo abandonando toda seguridad y toda protección para ser un extranjero errante, en medio de una tierra que él dice, no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Generalmente en nuestras mentes pintamos a Abraham como este superhombre. Dios viene y le dice, sal de la casa de tu padre, de tu parentela, y nos imaginamos que Abraham agarró sus maletas y dijo, vámonos, pero qué padres. Y seguramente eso no fue lo que sucedió. Seguramente agarró sus maletas y dijo, ay, qué miedo tengo. Y tan fue así. Lo podemos ver porque te acuerdas que le pide a Sara algo. Le dice, a donde quiera que vayamos, tú vas a decir que eres mi hermano. ¿Tenía Abraham miedo? Mucho. ¿Estaba Abraham angustiado por lo que estaba a punto de hacer? Totalmente. Abraham toma sus cosas y sale, pero no sale, no te lo imagines como un superhombre que sale sin sentir nada. Abraham es un hombre como tú y como yo. Ahora, Dios ha sacudido a Abraham en más de una ocasión, pero nunca lo ha sacudido como aquí. Ninguna prueba hubiera sido más severa que esta. Y no te fijaste, pero la narración del capítulo comienza de manera abrupta, es decir, no nos dicen ningún detalle, no nos dicen ni dónde estaba Abraham, es más, no nos dicen ni cuántos años ha pasado de lo anterior, no nos dice absolutamente nada, simplemente dice, sucedió entonces. Y la narración comienza como si estuviera en turbo, no nos dice lo que Abraham estaba haciendo, no nos dice nada, simplemente observamos la instrucción de Dios y la obediencia rápida del patriarca. Pero en el versículo 6, la narración se vuelve como de cámara lenta. En el versículo 6 empezamos a ver detalles de las acciones de Abraham e Isaac. Puso la leña en Isaac, tomó el cuchillo, tomó el fuego, subieron juntos, platicaron. Imagínate eso. ¿Cómo te imaginas que iba Abraham con un cuchillo en la mano, con el fuego en la otra, su hijo en un lado, y que su hijo le dijera, papá, o sea, ya hemos hecho esto antes, ¿verdad? Pero aquí como que falta algo. ¿Cuál sería la expresión en el rostro de Abraham? Porque Abraham sabía lo que iba a hacer. Y que Abraham voltee y vea a su hijo y le diga, Dios se va a proveer. Abraham no estaba esperando que hubiera un cabrito atorado en una rama. Hebreos nos dice que Abraham estaba esperando que Isaac resucitara, pero eso implica que él estaba decidido a matarlo. Él iba a hacer aquello que había sido llamado a hacer. Imagínate con qué dolor en su rostro le dijo, Dios se va a proveer, Dios va a hacer algo. No le dijo todo lo demás. Abraham marcha por 3 días antes de levantar el cuchillo para matar a su hijo. Y durante 3 días
Abraham sabe lo que va a hacer. Y sin embargo, sigue marchando. Y este es el terror del llamado. Dios demanda todo de nosotros y lo demanda todos los días. Dios demanda todo de nosotros y lo demanda todos los días. En Lucas 14, versículos 26 y 27, es Jesús hablando y dice: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Bonhoeffer dice: una gracia así, es decir, una gracia como la que Cristo manifiesta en nosotros, es costosa porque nos llama a seguir. Y es gracia porque nos llama a seguir a Jesucristo. Es costosa porque le cuesta a un hombre su vida. Y es gracia porque le da a un hombre la única vida verdadera. Pero por sobre todo, es costosa porque le costó a Dios la vida de su Hijo. Por precio fuisteis comprados. Y lo que le costó tanto a Dios no puede ser barato para nosotros. Lo que le costó tanto a Dios no puede ser barato para nosotros. A la pregunta, ¿cuánto cuesta la gracia de Dios? La respuesta correcta es todo. La gracia de Dios cuesta todo. Cristo nos llama constantemente a morir a nosotros mismos, a nuestros sueños, a nuestras vanas esperanzas. Nos llama a abandonar las falsas fuentes de seguridad y valor. El llamado de Cristo es resumido por Él mismo. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Es solo al negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz que comenzaremos a depender totalmente de Dios. Es solo al negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz que comenzaremos a depender totalmente de Dios. Y ahora me gustaría bajar esto un poco a nivel de vida diaria. ¿Cómo es que yo tomo mi cruz y me niego a mí mismo? ¿Cómo es que yo dependo totalmente de Dios? ¿Cómo es que yo puedo decir: mi seguridad está cimentada solo, únicamente en Dios mismo? ¿Cómo puedo saber si realmente estoy viviendo así? Y la respuesta está en las cosas que sabemos que la Biblia nos llama a hacer y que no hacemos. Hay cosas que la Biblia es clara respecto a ti y a mí. Dios no va a venir como vino con Abraham a decirnos: haz esto, haz aquello, y vamos a hacer cosas locas. No. Dios ha dejado una palabra específica para nosotros aquí. Esta es la palabra específica para nosotros. Y Dios viene y nos dice, si hablamos de crianza, corrige al niño con vara. Corrige al niño con vara. Pero tú y yo venimos y decimos: no, es que como que eso, pues yo digo que no va. Yo creo que mejor. ¿Y qué estamos haciendo? Lo opuesto de lo de Abraham. Dios viene y le dice a Abraham: sacrifica a tu hijo. Y Abraham no dice: no, pues a lo mejor se refiere Dios a que lo sacrifique en mi corazón. Sí, eso voy a hacer, en mi corazón se lo voy a... No. Sacrifica a tu hijo. Y Abraham toma fuego, toma leña, toma cuchillo. Sí. Le creo a Dios, dependo de Él. Si Él dice: este es el camino, ese es el camino. Si Él dice: aquí, ahí. Sí. Podemos hablar del matrimonio. En el matrimonio, Dios no llama a los hombres a ser el tirano que manda sobre la mujer, ¿verdad? Él es el que dice y su... No. Dios dice que la cabeza, el varón, debe de amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia. ¿Cuál es tu llamado como hombre? Levantarte todos los días, a morir todos los días por tu esposa. Ese es tu llamado, morir todos los días por tu esposa. Como mujeres, el llamado es someterse a su marido. Y eso no significa obedecerlo en todo lo que el marido diga sin considerar si es correcto o no es correcto. Sometimiento, sumisión es edificación. Sumisión es edificación. Voy a buscar
junto con Él, caminar en lo que la Biblia me llama a hacer. Voy a buscar junto con Él y respetándolo, llamarlo a, híjole, se me hace que estás patinando por ahí. Es más bien por acá. Y puedes extender esto a todas tus relaciones. Puedes extender esto a tus relaciones de amistad, puedes extender esto a tus relaciones de trabajo. ¿Sí? La Biblia tiene instrucciones claras para ti y para mí. Pero tú y yo mostramos que no dependemos de Dios cuando creemos que nuestras ideas son mejores que las de Dios. Tú y yo mostramos que no le creemos a Dios como Dios cuando decimos, pues sí, Dios dice, pero yo creo que es como algo más espiritual, no creo que sea así literal. Dios ha dejado instrucciones para nosotros. Y el llamado es todo. Dios demanda todo de nosotros. Todo, incluso nuestros propios razonamientos. Es que yo pienso que está bien que pienses que sería mejor así, pero hay que hacerle así. Y tu mente debe ser transformada poco a poco. Sin embargo, el llamado de Dios no solo es dame todo. Sin duda, es parte del llamado de Dios, dame todo, pero no lo es todo. Abraham camina durante 3 días decidido a hacer lo que debe hacer, pero hay algo que lo mueve con seguridad. Abraham le dice a los siervos, el muchacho y yo subiremos, adoraremos y volveremos. Plural. ¿Por qué Abraham está tan seguro que esto sucederá así? Por la misma razón que el monte no se llama el monte de debo obedecer al Señor o el monte de debo sacrificar todo delante de Dios. Esta narración no es primeramente sobre Abraham y su obediencia, sino sobre el Dios que se provee para sí mismo de un sacrificio. Por eso el monte se llama el monte de Dios, se proveerá. Dios se proveerá. Es la fidelidad que Dios ha mostrado a Abraham lo que le asegura a Abraham que Isaac tiene que salir de esto vivo, de una forma o de otra. Dios ha prometido algo y Abraham está seguro de que Dios cumplirá su promesa, aun cuando la situación presente parece ir en contra de la promesa misma. Del mismo modo, cuando tú y yo miramos a nuestro alrededor y todo parece indicar que Dios no es tan bueno como dice, debemos recordar que Dios es de verdad bueno. ¿Cómo sabemos? Porque Él ha dicho, pero no solo por eso, sino porque día tras día Él ha manifestado ser bueno. Tenemos un testimonio vivo de que es bueno. Y tenemos el mayor testimonio de todos. La cruz de Cristo es el testimonio vivo de que Dios es bueno. Dios ha prometido tener cuidado de nosotros y tú y yo podemos confiar en Él. Elizabeth Elliot, que perdió 3 esposos, 2 esposos y terminó con demencia senil. Cuenta una historia en su libro Sufrir nunca es en vano y dice que una vez estaba en la granja de unos amigos y estaba observando al pastor cuidar de las ovejas y dice ella, una por una el pastor tomaba las ovejas y las arrojaba en un baño de antiséptico, que era básicamente como un pozo hecho en el suelo, ¿no? A fin de asegurar la salud de las ovejas. Las ovejas trataban desesperadamente de salir del baño, una y otra vez, pero cada vez el pastor las hundía de nuevo en el baño. Y cada vez que su señor empujaba sus cabezas debajo del agua, ahogándolas por lo mejor que las ovejas sabían, no podían entender lo que estaba sucediendo, sus ojos llenos de pánico miraban hacia la orilla del baño. Y era fácil ver que pensaban, ¿qué está haciendo mi señor? Y esa es una imagen bastante similar a lo que tú y yo experimentamos. Tú y yo somos las ovejas que no sabemos muchas veces qué está haciendo Dios. Y en lo mejor de nuestra capacidad podemos decir, está en contra mía. Pero no está en contra mía. La esperanza del llamado es que Dios en su infinito amor se ha provisto a sí mismo un sacrificio. Un cordero que quita nuestro pecado y nos reconcilia con Él de manera que ahora no está en nuestra contra.
No se presenta como nuestro enemigo, sino que sabemos que es un Padre que nos ama y que aunque las cosas no siempre son tan placenteras como quisiéramos, esto no cambia su amor por nosotros. Sí, vamos a responder correctamente al llamado de Dios. Necesitamos entender ambas cosas. Necesitamos entender que Dios demanda de nosotros todo, todos los días. Dios demanda de nosotros todo, todos los días. Pero también debemos de entender que hay esperanza. Dios es bueno. Si Él demanda todo de mí todos los días, sé que lo está haciendo en su bondad, en su amor. Sé que al entregar todo todos los días, es la única forma en que voy a experimentar vida verdadera, vida real. La cruz es el testimonio de la bondad y el amor de Dios para nosotros. Tú y yo no podemos responder apropiadamente si solo tenemos una de las dos. Si creemos que el evangelio se trata de dar todo solamente, nos vamos a convertir en legalistas rápidamente. Porque vamos a querer vivir una vida de perfección que nos justifique delante de Dios. Y eso es imposible. Y si creemos que Dios es bueno, pero no demanda nada de nosotros, vamos a vivir una vida incompleta. Porque todo el que vive para sí mismo es esclavo. Todo el que vive para sí mismo es esclavo. Debemos temer a Dios profundamente. Porque te fijaste al final de todo esto que Dios dice a Abraham: ahora sé que temes. Ese es el impulso. Debemos temer al Señor profundamente, reconociéndolo como nuestro Señor. Pero también debemos confiar profundamente en Él, reconociéndolo como nuestro Padre. Esas cosas no son opuestas, sino que deben de ir de la mano. Temor y confianza deben de ir de la mano. Romanos 8, 32 al 37 dice: el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Ahora, antes de que digas, eso quiere decir que Dios me quiere hacer rico y feliz, tiempo, sigamos leyendo, porque después dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? En esta pregunta Pablo está diciendo: tú y yo vamos a pasar por tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro. Eso es algo que puede llegar a nuestra vida. Y luego dice, tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Esa es la vida cristiana. Todo el día somos puestos a muerte. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestra esperanza se fundamenta en que a través de Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Nada de lo que viene a nuestras vidas es Dios enfurecido, tratando de vengarse por lo que acabamos de hacer. Y sin embargo, Dios como Señor demanda absolutamente todo de nosotros. Oramos, Señor.